Tío, no puede ser tu simpleza. O sea, es Bienvenidos a increíble, no todos a puedo creerlo. Estereotipos. Como ven, estamos de muy buen humor. Antes que Sí. nada, darle un saludo, un abrazo virtual, todo nuestro cariño a nuestra querida coconductora y estereoproductora Ana Luisa Medina. ¿Cómo estás, Ana? Hola, hola, bien, bien, gracias. ¿Tú? Yo, ¿Qué tal? como puedes Además ver, estoy de de, buenas. sí, sí, y bastante simple porque el chiste estuvo muy malo y te sigues riendo. Lo que pasa es que a veces hay que ver así la vida. O sea, nos tenemos que Pues quedar es lo que yo digo, con es lo lo que yo bonito, lo digo. agradable. ¿Cómo estuvieron sus vacaciones? Bien, muy tranquilas, con el tráfico es cuando más se disfruta porque vas sin tráfico, haces menos tiempo. Entonces, la verdad es muy relajado, nos quedamos aquí en la Ciudad de México. Entonces, bien, mis vacaciones muy bien. ¿Y Qué tú? bueno. Yo bien, también igual, usando el pretexto que utilizamos todos los que no podemos salir de, me quedé a disfrutar la ciudad cuando está sola. Exacto, me quedé Es, a disfrutar la ciudad, pero claro. lo que sí es un hecho es que es una realidad. O sea, sí disfrutas la ciudad, cuando está bastante más sola. O sea que yo a veces le digo a la gente que se va de vacaciones, quédense allá, no se les perdió nada por acá. O sea, pero bueno, quiero saludar a una persona que aunque no lo creas, hoy me enteré que medio trabaja en una alberca, o en una piscina, una cosa así. Este, Ay, a, sí, qué buenas a, a, vistas sí, a mi de su querida oficina. Ligia, Ligia Ella también disfruta Barroso. mucho las vacaciones. Sí, Sí entonces, las disfruta. Siempre dice que los niños nunca regresan a clases. Eso es lo que me consta que ha dicho. bueno, es que aparte ella odia a los niños, eso también hay que decir. Ella no lo acepta como tal, pero los odia. O No, lo que sea, odia es el tráfico que genera el que los no, niños vayan a la y los escuela. niños, también odia a los niños, es una realidad. No, eso Mira, no. está con nosotros Cristina Dorantes, que dice hace mucho que no me conectaba. Saludos. Cristina, nunca es tarde para volver a hacer las cosas bien. O sea, qué Exacto. bueno que estás con nosotros. Y hoy vamos a tocar un tema nuevo, nunca mejor dicho, que no es tan nuevo, eso es lo curioso, es un tema nuevo, pero que no es tan nuevo y que vale la pena conocer los alcances. Es la inteligencia artificial y y como decíamos en nuestros promos, llegó para quedarse. La pregunta es, si se queda la inteligencia artificial, ¿cuál es lo que se va, no? O sea, dicen que para entrar deje salir. Y con nosotros un experto en temas digitales y en todo este tipo de temas, está con nosotros Efraín Mendicuti. Vamos a darle acceso. Mira, dice Ligia, tienen un super invitado. Ay, sí, ay, sí. Mi amigo. Es súper invitado. Amigui, amigui. Así. Pero sí, sí, tienes razón. Hola, Efra, bienvenido a Estereotipos, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. ¿Cómo estás, Ana? ¿Cómo estás, Luis? Bien, bien, bendito sea Dios. Bien, bien, gracias. Le decíamos un poquito, o sea, un medio minuto antes de que entraras, que vamos a hablar de un tema que podríamos decir que es nuevo, pero ya no es tan nuevo. O sea, no es algo que empezó en enero, ¿no? O sea, es algo que ya se viene arrastrando, pero que ya, creo yo, estamos empezando a ver el impacto en la vida cotidiana. Y creo que este tipo de situaciones, cuando ya te impactan en la vida cotidiana, es cuando vale la pena eh, voltear a verlas y empezarle a poner atención, como es el tema de la inteligencia artificial. Totalmente. Bueno, un tema es cuando te estás dando cuenta del impacto, no que empieza a tener, el impacto que lleva años teniendo en nuestras vidas. Hace mucho ya. Sí, ¿Cómo quizás. que, por ejemplo, Efra? Vamos empezando por ahí. No, perdón que corrija, Mm. Ana, perdón, pero Ya, ya, hay ya me gente. iba a arrancar. No, por eso te quise frenar, porque hay gente que ha vivido en una piedra desde la pandemia, abajo de una piedra, entonces hay cosas de las que no se entera y no sabe. Y puede que haya gente, puede ser, todavía hay que pensar que sucede, que no sepa quién es Efraín Mendicuti. Entonces, antes de empezar con Pero el tema, perdónenme. cuéntanos rápido quién es Efraín Mendicuti. Muchas gracias. Bueno, les platico, Efraín es un tipo tremendamente afortunado y profundamente agradecido con la vida. Eh, soy papá, ¿no? Lo primero que nada, soy papá, soy esposo, tengo 21 años casado, tengo una hija 15 y profundamente agradecido con lo bien que la vida, a pesar de grandes retos que he tenido que atravesar, pues la vida que he tenido y las grandes bendiciones que la vida me ha regalado, ¿no? He tenido la fortuna de colaborar como
como parte de la generación de profesionales que pues fuimos la punta de lanza desde mediados de los 90s, cuando todavía estábamos o recién salidos de la universidad o estábamos en la universidad, trabajar en todo este tema de la transformación digital de la industria publicitaria en México, en América Latina. Desde el principio, ¿no? Bueno, debo decir que empecé de la manera más análoga del mundo, porque empecé eh, mi primer trabajo en forma fue haciendo se me fue el nombre, las planillas y las rejas que se hacían para hacer serigrafía Ah, y ok. haciendo catálogos impresos. O sea, imagínate, no puedes empezar más análogo que haciendo impresos. Sí, sí, sí. Pero antes de eso, de hecho, comencé con un querido amigo mutuo que tenemos también de la universidad, Chema, que de repente nos íbamos ahí a jalar cable a la casa productora de su tío y ahí vamos a ver cómo hacían, ¿no? A la RAC y todos los publicistas de renombre de aquel entonces comerciales, ¿no? Después tuve la oportunidad enorme de empezar mi vida de agencia, en lugar de una agencia de publicidad, me fui a una agencia de marketing directo y de CRM, y fue creo que una de las decisiones más afortunadas porque me empecé a meter desde el principio, desde el 97, en temas de transformación digital. Cuando se Y bueno, empezaba. cuando no era digital, Sí. ni siquiera le llamaban marketing digital, era pues lo que pudieras hacer con algún banner por ahí y hacías interactive y eran unas cosas muy chistosas, ¿no? Tuve la fortuna de formar parte de los grupos que hicieron el primer sitio de Ford en América Latina, los primeros sitios de marcas de cigarros, de Camel, también de Eh, Marlboro años después. ¿Estarías de acuerdo que sería buenísimo tener las capturas de pantalla de todos esos Por ahí las páginas? tengo, ¿eh? El otro Sí, día platicaba con un querido amigo, con quien me tocó, tuve la fortuna de compartir toda esa experiencia, y me decía, oye, estuve viendo mis archivos, y estuve guardando y limpiando cosas, y me encontré todas estas cosas que hacíamos en aquel entonces. Después tuve la fortuna, años después, ¿no? Bueno, tuve la fortuna de hacer las primeras campañas de marketing digital de Walt Disney Parks and Resorts en América Latina, por ahí del 2002. Después tuve la fortuna de ser parte del equipo fundador de Google en México en el 2007. Ser el empleado 16, ya habían varios, ya habían empezado ya varios. habían 15. Y ya habían 15, exactamente, de la mano de extraordinarias personas, extraordinarios profesionales que hoy son grandes amigos. Gonzalo Alonso, que era el director de Google en América Latina en aquel entonces, Ana Sofía Sánchez Juárez, que a la fecha es la directora de América Latina para Waze, varios amigos muy queridos. Después de ahí, bueno, años después, en el 2011 más o menos, tuve la oportunidad de acompañar como su coach a Jorge Ruiz cuando lanzó Facebook en México. En el 2015 tuve la oportunidad de lanzar junto con un equipo de extraordinarias personas Twitter en México, la operación de Twitter en México. Y hace poco, en el 2021, tuve la oportunidad de lanzar TikTok for Business en México y bueno, organización de la que soy responsable desde agosto del 2021 y eso es lo que estoy haciendo a la fecha y a la vez les debo de platicar que después de, pues han sido 28 años, ¿no? De hacer todo esto, porque yo empecé en el 95. Mi primera agencia fue en 97, pero todo lo que les decía Sí, de de jalar cables serigrafía y y todo todo era en eso. 95. Y después, parte de estos 28 años, también 16 los he dedicado a estudiar mucho sobre liderazgo, sobre gestión de talento, desarrollo de talento. Tengo varias certificaciones como coach y como en temas de gestión y de desarrollo de talento. Decidí hace muchos años que no iba a hacer una maestría en nada de negocios, no iba a hacer un MBA ni nada de eso. Tengo una opinión muy particular, no muy popular sobre los MBAs y decidí que mejor iba a especializarme en las personas que estudian los MBAs, ¿no? Y empezar y poder ayudar y ser de servicio en ese sentido. Entonces llevo 16 años también haciendo eso a la par y hace 3 años lancé un podcast que se llama, más o menos al mismo tiempo que ustedes, Más o se llama menos. Entre Mentores.
y Entre Mentores es un podcast en el que tengo la oportunidad de platicar con extraordinarios líderes y grandes mujeres y grandes hombres de todo el mundo, de distintas industrias, muy similar a lo que platican ustedes y aprender. Se llama Entre Mentores porque son mis mentores, ¿no? Y aprendo de estas personas. Imagínate qué rico poderte sentar una hora todas las semanas, por lo menos una hora todas las semanas, a aprender de estas personas, ¿no? Es una Entonces, maravilla, estoy de acuerdo. maravilloso. Oh, Ese es Efraín. y voy a retomar algo que dijiste al principio por la gente que no haya puesto atención, porque a todo esto, y por eso lo quiero retomar, hay dos elementos que son básicos y por eso los mencionaste al principio, porque es toda esta carrera, pero además eres esposo y padre, ¿no? O sea, es importante resaltarlo porque a veces... Primero que nada. Por eso fue lo primero que dijiste, lo que pasa es que quiero volverlo a mencionar, que a lo mejor la gente lo pierde de vista, porque a veces la gente se olvida que uno trabaja para vivir, trabaja para su familia, y no es que trabaje, no viva para el trabajo, ¿no? Y creo que tú demuestras muy bien que has hecho mucho, pero al final lo has podido consolidar en una familia feliz y en una familia armónica, lo cual es también envidiable. La verdad es que he sido tremendamente bendecido en ese sentido y gracias por mencionarlo. Tengo una esposa extraordinaria, una mujer maravillosa que me tiene mucha paciencia, que me comprende mucho, que me apoya incondicionalmente. Debo decir que nos apoyamos incondicionalmente los dos. Tengo una hija extraordinaria que también apoya mis locuras también y hace rato me decía, oye, ¿qué vas a hacer en la tarde noche? Le decía, no, pues voy a estar en Estereotipos, voy a estar platicando con Luis Ernesto y con Ana. Y me decía, oye, pero hoy es el final de The Mandalorian. Entonces, bueno, vamos a hacer un espacio, hicimos un break, terminé, hice corte de caja, 6:25 de la tarde, 6:30, vimos The Mandalorian, 7:45 ya andaba aquí conectado para platicar con Perfecto. Si ustedes. no, ahorita te contaba yo el final, eso era lo de menos, No, no te preocupes. No spoilers, hay un No, código de honor entre fans de que no sí, compartimos los spoilers. es que hay cosas que no se deben de hacer. Por ejemplo, a mí la semana pasada, o sea, no este domingo, sino el anterior, eh, lo que decía es, gracias a Dios no hubo tantos spoilers, por ejemplo, de Succession, que fue quizás No uno de lo he los visto, mejores, no, no lo he quizás uno de visto. los mejores capítulos que he visto en mi vida en la televisión, el de la semana pasada. O Wow. sea, no, impresionante, impresionante. Pero ahora sí, ahora sí, Ana, hazle la pregunta que le ibas a hacer, pero antes de que se la hagas nada más, porque aquí le están echando porras, y digo, lo tenemos de invitado, hay que echarle porras, lo manda a saludar Bernardo Iriarte, el pato, Ay, y dice, me tocó, bueno. refiriéndose obviamente a Efraín, dice, me tocó verlo trabajar haciendo sus tareas en casa de un amigo mutuo, muy dedicado el señor Mendicuti. O sea, que le están echando porras, entonces hay que transmitírselas. Muchas gracias, mi querido Pato, te mando un gran abrazo. Sí, nos conocemos creo que desde la prepa. Exacto. Imagina. Y mira, el pato es de los que me echa porras para que haga spoilers. Si fuera de otra serie lo haría, pero Star Wars yo la respeto demasiado como para hacer spoilers. No les vamos a decir que sale Snoke, ni Darth Vader, No, no les vamos a nada de platicar eso, eso. nada de eso. No, al Ah, revés, dice que te da pamba si es que spoileas, al revés. Ups, bueno, perdónanos, no dijimos nada de Snoke. sí dice Pamba, yo entendí para arriba. Y yo como de, entonces Sí, ya no digamos lo pamba. de Vader, Ujú. no, ya no. Sí. Ahora sí, Ana, atáscate que hay lodo. Gracias, ya no. No, a ver, Efra, cuéntanos para los que luego también vivimos en la piedra y en todavía la libreta y la agenda y todo ese tipo de cosas, así como Miguelita, cuéntanos sobre la inteligencia artificial. Han sido los avances y, bueno, luego te hago más preguntas al respecto, pero primero lo primero. Antes de hablar en materia de inteligencia artificial, que yo quisiera darle una orientación a esta charla, hablar sobre la relación de las personas con la inteligencia artificial, más allá de la parte técnica, porque aquí somos publicistas, estudiamos todos juntos, nos conocemos desde hace mucho, no sé si habían comentado eso en la intro, pero nos conocemos desde la universidad Desde el y somos 93. comunicólogos, ¿no? Yo siempre he dicho que estudié comunicación para oír de los números y hoy el 90% de mi trabajo son números, ¿no? Pero, mire, ya tiré aquí hasta se espantó el micrófono. No es para Eh, menos.
Hay que entender una cosa antes de hablar de inteligencia artificial desde la parte técnica, y es la parte de la historia, mejor dicho, de toda la transformación digital que hemos vivido como personas y la adaptación, la adoptación y la adaptación y la integración que hemos hecho en nuestras vidas de manera casi desapercibida de toda la tecnología. Porque ahorita me decían, oye, a lo mejor hay muchas personas que durante la pandemia vivieron abajo de una piedra, o decía Sana, oye, pues para los que todavía seguimos muy análogos, yo les diría, los invitaría a hacer una reflexión y piensen en la tecnología que utilizan todos los días en sus casas. Luis, el tío, trae un Apple Watch ahí en la mano, ¿no? Y no sé si tú traigas uno, yo sí uso, pero te aseguro que tienes un teléfono móvil al lado de ti. Te aseguro que probablemente muchas de las personas que nos estén escuchando tengan uno o dos a la mano. Seguramente, o sea, el 100% de las personas que nos están escuchando están conectados, tienen que estar conectados. Están conectados en un teléfono, están conectados en una computadora. El tío está en su casa, tú estás en tu casa, yo estoy en mi casa y estamos platicando de esto. Entonces, la tecnología es parte de nuestra vida absolutamente todos los días. Imagínate esto, haz la reflexión. Yo en las mañanas tengo la costumbre de correr. Todos los días corro por lo menos 1 milla y luego hago una rutina de ejercicio. Y todos los días, mientras estoy corriendo y mientras estoy entrenando, estoy escuchando un podcast o estoy viendo un podcast y estoy estudiando. Y entonces, ¿qué sucede? Que estás ejercitando tu cuerpo y tu mente al mismo tiempo. Y eso lo puedes hacer porque tenemos la tecnología para hacerlo, ¿no? Cuando nosotros éramos chavos y salíamos, no había forma que nos localizaran nuestros papás. No, Ya después, más adelante en la carrera, empezamos a tener un teléfono y a veces hasta nos peleábamos. Préstame tu teléfono, tengo que hablar, que voy más tarde. O, ¿se acuerdan que teníamos todos nuestra tarjetita de Ladatel, no? todos, tu cartera tenía que ver una Ladatel a fuerza. A fuerza. Exactamente. Pero bueno, la tecnología ha ido cambiando y la hemos ido adoptando en todas las fases de nuestra vida. Tú imagínate que sales a la calle, fíjate qué importante esto, Ana. Sales a la calle y te encuentras un Tesla y te das cuenta, si lo reflexionas un poco, que no estás viendo más un coche, ¿eh? Estás viendo una plataforma tecnológica que tiene la capacidad de a distancia actualizarse, transformarse, adquirir mayor capacidad, más número de habilidades, un mayor número de habilidades, y tú lo ves como un coche, pero es una Oye, plataforma de nunca me tecnología. imaginé que Kit fuera a volverse realidad. ¿Estás de acuerdo que es un kit? Pues, le falta hablar, pero sí, nada más, ¿no? Y tener la Y, personalidad, que luego ahorita hablamos de personalidad y por le, la inteligencia. le falta hablar. Hoy estamos hablando de 19 de abril a las 8 de la noche. Quizás mañana ya sale la actualización que Seguramente, habla, ¿eh? O ¿no? sea, porque acuérdate Seguramente, del Phantom, el Phantom hablaba. O sea, que Tesla puede hablar mañana sin mayor claro. problema. Yo no sé si ustedes en su casa tengan un Alexa o tengan Google Home Ujú, o usen Siri, ¿no? ujú. Y lo tienes ahí y te están ayudando y te están sirviendo muchísimo, ¿no? La tecnología es para utilizarla, para aprovecharla, no para tenerle miedo. Piensen en las plataformas sociales que desde hace años han permitido que las personas reconectemos. Probablemente si no fuera por estas plataformas sociales, nosotros no hubiéramos reconectado. O a lo mejor nos Seguro. hubiéramos encontrado una que otra vez, ¿no? Nada más. Eh, Indiscutiblemente, sin las plataformas sociales y la tecnología que hoy tenemos, no estaremos ahorita platicando, no existiría estereotipos, no existiría entre mentores y seguiría existiendo 24 horas. Con distinto conductor, pero seguiría el mismo Por formato de supuesto, noticias. por Estoy supuesto. totalmente de acuerdo. Entonces, imaginen, ¿no? La tecnología es parte de nuestro día a día en todo momento.
la manera en la que cocinamos, la manera en la que nos relacionamos con el dinero, la manera en la que nos relacionamos con las personas, la manera en la que trabajamos, la forma en la que nos relacionamos con nuestro trabajo, con los negocios, todo hoy pasa a través de plataformas tecnológicas. Fíjense lo que está pasando con temas como la dedolarización que está sucediendo en el mundo, ¿no? Lo mismo que están haciendo y centralizando cuentas bancarias en Estados Unidos. O sea, hay muchas cosas que dependen hoy de la tecnología. Y lo que tenemos que hacer como personas es perderle el miedo y atrevernos, primero, perderle el miedo, segundo, darnos cuenta que ya la usamos y eso nos va a ayudar a perder miedo, porque ya la usamos todos los días, y después empezar a utilizarla mucho más en nuestro servicio y para servir a otros. Acabas de decir algo que para mí es vital, ¿no? Es ese perderle el miedo. Y el perderle el miedo es también no satanizar a la tecnología, ¿no? No es es que ya está encima de nosotros, no sé qué. A ver, la tecnología siempre ha estado encima de nosotros. Hoy es un tipo de tecnología, pero hace 100 años era otro tipo de tecnología. Claro. Y hace 500 años era otro tipo de tecnología, ¿no? Me encanta eso. Me encanta que toques eso. Lo que pasa es que quizás ahora es más rápido. Obviamente la evolución del coche ha sido más rápido que fue la evolución del caballo a la carreta, ¿no? O sea, esa no evolucionó tanto. Y hay algo que creo que es importante, y no sé si estés de acuerdo conmigo, Efra, es más allá de no satanizar y más allá de perder el miedo, es darse la oportunidad de conocer las nuevas tecnologías. Por supuesto. Hoy leía en Twitter que alguien decía, ¿cuándo se le va a dejar de decir nueva tecnología al Internet? Y tenían toda la razón. O sea, estamos hablando de algo que ya lleva más de 30 años en nuestra vida, ¿no? De uso común, no hablemos de sus inicios. Y obviamente que arranca todo por el tema de la inteligencia artificial, es entender que son cosas que están llegando y que tenemos dos opciones. Y utilizaste tú las palabras, o las adoptamos y nos adaptamos, o nos salimos de nuestra realidad, porque nuestra realidad es esta. Sí, sí, claro. Y todo tiene que ver mucho cómo les decía que quería llevar mucho la conversación a la parte humana, cómo nosotros integramos los estímulos a los que estamos expuestos todos los días. Ahorita que decías de la evolución de la tecnología, ese ha estado presente, como decías muy bien, en toda la historia del hombre. Absolutamente todo, desde que hicieron la primer lanza con no sé, una obsidiana amarrada a un palo, Eso ya era tecnología, ¿no? claro. Yo me acuerdo, ahora es muy chistoso porque oigo a muchos papás y muchas mamás decir, no, es que qué bárbaro, es que los chavos ya traen el chip integrado, qué bárbaro. No, no es cierto, no traen ningún chip integrado. Es el estímulo que tienen hoy día. Por supuesto que saben manejar mejor una computadora o una Smart TV porque es el estímulo que tienen, pero acuérdense cuando ustedes eran niños o éramos niños, mejor dicho, y teníamos éramos el control remoto de nuestros papás. Sí. ¿No? Nos decían, párate a cambiarle, ¿no? Y te tenías que parar tú a cambiarle a la tele. O hazle tal cosa a la videocasetera. Y entonces era, no, qué bárbaro, es que estos chavos entienden la tecnología, manejan la videocasetera, qué bárbaro, ¿no? Pues era el estímulo que teníamos, así de simple, ¿no? Y una cosa que hay que entender es que esos estímulos llevan presentes, les decía, muchísimo tiempo. A ver, Ana, ¿ibas a comentar algo? Bueno, es que no sé si me voy a adelantar, pero aprovechando que hablas del miedo a la tecnología y mucho del interés que teníamos en tenerte en el programa y tenerte ya, es que sí ha habido cambios, sí, a nuestra generación le han tocado cambios y bastante importantes. O sea, yo me acuerdo estar en tu casa, Efra, haciendo trabajos y que el internet era de ti, ¿no? Claro, el dial-up, claro. Ajá, y de repente corta y no puede ser, y ahí estábamos entonces más bien chacoteando, esperando a ver a qué hora el internet y la hermana dejar de hablar por teléfono, bueno, etc., ¿no? Hemos vivido bastantes avances tecnológicos muy buenos, como mencionábamos, estar aquí hoy los tres, ¿no? Como los supersónicos, que también era así como de, ay, sí, ajá, Claro. ¿no? Están hablando por la televisión. Pero el miedo no es esto, no es la que está sucediendo ahorita, nosotros tres ahorita, eso no da miedo, sino la parte de, pues que ya hay locutoras, ¿no? Artificiales y
con una super voz y entonces hablan perfecto y no se traban y la tonalidad es justo la que el público aguanta y perfectamente se adecúa a esa voz, etcétera. Lo mismo que el físico y escogen el físico para tal noticiero y tal para tal cosa, no sé qué, ¿no? O me comentaba un sobrino que en Barcelona hay un restaurante donde ya te atienden robots. Entonces llega el robot, le pones lo que quieres comer, abre la compuerta, saca la charola, te sirves tu comida. Entonces es un miedo un poco a eso, el decir, ¿a quiénes van a reemplazar? ¿Qué oficios, qué trabajos, qué empleos va a reemplazar la tecnología? Es miedo a eso, Efra. ¿Tú qué opinas, tío? ¿Tú qué opinas? Está mal orientado el miedo. Ok. Déjame platicarte, voy a platicar de varias cosas en este sentido. Lo primero que hay que entender es que la tecnología no va a parar. Y nosotros como seres humanos lo que tenemos que seguir es seguir preparándonos. Te dije que nos íbamos a enfocar mucho al tema de mindset y al tema humano. Las personas, desafortunadamente, una gran mayoría de las personas siguen manejando lo que Carol Dweck le llama un fixed mindset. Es decir, soy bueno para esto, soy malo para esto, no puedo hacer otra cosa. Y hay que cambiar ese fixed mindset por un growth mindset. Y el growth mindset lo que dice es, no soy bueno para esto, aún, todavía, estoy aprendiendo. Y si nosotros entendemos que como seres humanos tenemos la capacidad de si todos los días practicamos algo nuevo, y lo practicamos hoy y mañana también y pasado mañana también y durante meses estamos puliendo puliendo ese nuevo arte, esa nueva habilidad que estamos aprendiendo, nos vamos a convertir buenos en eso también. No todos tenemos ciertos talentos, pero está comprobado que si una persona persiste y está trabajando, invirtiendo energía, tiempo, atención a trabajar en desarrollar ciertas habilidades y capacidades, las va a desarrollar. De hecho, ese debería de ser el objetivo primordial de absolutamente cualquier persona, adquirir, desarrollar y practicar nuevas habilidades constantemente en servicio de los demás. Y entonces, hay un concepto que quiero empezar a redondear rápidamente, es el concepto de los polímatas. ¿Ok? ¿Qué es esto de los polímatas? Vamos a hablar de los polímatas y de los nómadas digitales. ¿Ok? La tecnología nos ha permitido, decíamos hoy, poder trabajar desde distintos lugares y hacer distintas cosas a la vez. Nos ha permitido automatizar procesos y reducir tiempos, lo cual nos libera tiempo para hacer otras cosas. Tenemos la opción de decidir qué voy a hacer con ese tiempo que la automatización me ha regalado. Puedo irme a ver Netflix o aprender me algo. puedo ir a estudiar o me puedo ir a meter 3 horas adicionales en el día a un nuevo negocio y puedo hacer distintas cosas. Y esa es decisión de nosotros, ¿no? De la tecnología. Si nosotros decidimos que voy a empezar a scrollear y voy a estar sin hacer nada más, that's fine. Eso es lo que cada quien quiere, ¿no? Yo soy de la opinión que necesitamos desarrollar otras habilidades. Y estas personas que están continuamente desarrollando otras habilidades empiezan a tener distintas áreas de especialización y esas áreas de especialización los vuelven polímatas, de personas que tienen distintas especializaciones. Entonces, fíjate qué importante esto. Antes, todavía lo que a nosotros nos enseñaron es que el desarrollo profesional y el camino del éxito, el único camino del éxito, era en la escalera corporativa hacia arriba, ¿no? Y tenías que pasar 20 años siendo ingeniero para ser el head engineer y tenías que ser 30 años el contador para llegar a ser un director de finanzas y tenías que hacer, ¿no? Y no había otra. Y entonces eso que pasaba generaba en las personas un túnel cognitivo que los amarraba a un sentido de identidad único y se creían que eran eso y nada más. Eso va amarrado a ese tema del fixed mindset. Frustración. Y generaba frustración total también, sí. ¿Cuántos contadores podrían haber sido excelentes músicos? Es más, ¿cuántos podrían ser excelentes músicos hoy día? Durante muchos años, muchas empresas
pedían, ¿no? Que la contratación de sus empleados tenía que ser con, ¿sabes? Estrellas universitarias. Yo me acuerdo cuando yo entré a Google en el 2007, todavía decían, mira, para que puedas entrar acá, tienes que ser egresado de una Ivy League, de un hard major, o sea, hard major es ingeniería, o economías o matemáticas, con promedios de 10. Yo decía, Dios mío, se equivocaron conmigo. ¿Cómo, ¿Cómo llegué aquí? Yo soy comunicólogo, salí con 8 y vengo de la náhuatl. ¿Cómo se equivocaron, no? Y me dio un síndrome de impostor brutal durante muchos años. Tenía un compañero que es como 15 años más jóvenes que nosotros. Entonces, imagínate, eso fue en el 2002, ¿no? Entonces, yo tenía 20 años ya mis menos. añitos, ya mis añitos. Y entonces, y este chavo venía salido de la universidad, pero venía de trabajar manejando la red satelital de la Cruz Roja Mexicana. Wow. Y era entry level el chavo en Google. Entonces yo decía, no manches, ¿cómo? O sea, se equivocaron conmigo. Luego me acuerdo, más adelante, ya tenía como 2 años después, seguía yo en Google y me invitaron a dejar el lado comercial, yo llevaba toda la relación con agencias y hacía mucho trabajo de educación en la industria. Y entonces, por ese trabajo de educación en la industria, me dijeron, oye, ¿a ti te gusta esto de educar gente? ¿Por qué no ahora, en lugar de educar hacia afuera, te vienes a educar hacia adentro y te cambias? Y entonces empecé a a ser responsable de Learning and Development o de Sales Training para América Latina. Y me cambié totalmente el giro, ¿no? Y ahí fue donde descubrí mis ganas de meterme a desarrollar talento y hacer otras cosas. Pero lo que les quiero decir es que en ese momento mandan un aviso y dicen, bueno, ahora además de Hard Major, Ivy League, promedio de 10, tienen que tener actividades extracurriculares importantes, significativas, como por ejemplo, ser un atleta olímpico. Yo decía, a la madre, no, o sea, no hay forma, me van a correr mañana, ¿no? Dije, no, esto es una exageración. Y también es para decirles, y tampoco hay tantos, Espérame, ¿no? espérate, entro al nuevo rol, reportándole al director global de Learning and Development de Google. Estaba basado en Finlandia. Petri Coco, un tipazo. Y lo primero que me cuenta es que era ex campeón olímpico de patinaje sobre hielo. Tú le hubieras dicho, usted no conoce las competencias de tacos al pastor en México, son Ahora está. muy duras. Exacto. Es que no tuvieron el profito de maestro. Claro. Fast forward, fast forward al 2020, cuando Google anuncia y dice, olvídate, no necesitamos eso. No necesitamos ni siquiera que hayas terminado la preparatoria. Necesitamos habilidades blandas, necesitamos polímatas, necesitamos personas a las que podamos enseñar, moldear y construir. Cambió totalmente. ¿En cuántos años? En nada. ¿No? Realmente Y en nada. entonces, y entonces, ¿qué sucede? Que lo que están buscando ahora las empresas son personas que sean verdaderos polímatas, porque, es más, déjame decirte, el actual country manager de Google en Argentina era el director de finanzas de la TAM. Y es uno de los mejores vendedores que yo conozco. Brutal, ¿no? Verdadero polímata. He tenido la oportunidad de coachar directores legales de empresas de consumo muy grandes que además ahora hacen hidroponía. Ok. Verdaderos polímatas, ¿no? Obviamente Personas, han aprovechado ese tiempo adicional claro, ¿no? Y han para... buscado hacerlo también, ¿no? Ay, Tengo en mi equipo, ¿no? Tengo una integrante de mi equipo extraordinaria en su trabajo, pero además es instructora de spinning e instructora, además muy buena, de ciertos entrenamientos. Verdaderos polímatas, eso están buscando las empresas. Okay. ¿Cuál es el tema aquí, Ana? Y esto es bien importante. Nosotros todos tenemos la capacidad de seguir aprendiendo y adquiriendo nuevas habilidades. Eso nos va a permitir seguir construyendo, seguir siendo útiles y de servicio. Si las personas quieren tener un trabajo para mantenerse, se están equivocando. Tienes que tener un trabajo para ser de servicio a otros. El dinero viene si eres de servicio a otros.
Entonces, eso pasa. Y fíjate también, cuando nosotros empezábamos nuestra carrera, decían los boomers, ¿no? Ahora sí que, ok, boomer, ¿no? Decían, estos chavitos me van a quitar el trabajo. Luego estábamos nosotros y llegan los millennials y los centennials y muchos dicen, estos chavitos me van a quitar el trabajo. Y no es cierto, hay trabajo para todos. Lo que pasa es que si aprendemos a ser de servicio para otros, vamos a aprender a que el propósito de todo esto es generar abundancia y prosperidad para todos. Oye, Y si nosotros nos damos la oportunidad de usar la tecnología para eso, eso es lo que va a hacer la tecnología. La inteligencia artificial tiene el poder de ayudarnos o de destrozarnos. era justo déjame llevarlo un poco al terreno incluso no profesional, ¿no? Ahorita tú comentabas, por ejemplo, yo tengo este reloj igual que lo tienes tú, en el cual pues, el día que vas a caminar le pones para ver cuánto caminaste, qué hiciste, si corres, si haces, pero también te sirve para llevar el control de tus medicamentos y también te sirve hasta para controlar la televisión, ¿no? O sea, yo creo que aquí hay una parte también muy importante que es el entender el peligro que es la comodidad, el riesgo hacia el ser humano que es la comodidad. Yo, por ejemplo, incluso lo puedo decir de gente con la que he elaborado en un programa de podcast que luego te platico, que hablábamos a veces de tecnología y unos de los compañeros decían, no, pero es que yo ya no, yo ya eso ya no le entro, yo ya me, como ya es para los, no, espérate, no, o Grave sea, error. no puedes tener la mentalidad que también tenían nuestros papás o nuestros abuelos de que la videocasetera ya era muy avanzada, o sea, también veía una caricatura en un lado que le decía la niña a la abuelita, oye abuelita, ¿en tus tiempos había internet? Y se voltea a la abuela y le dice, sí, que sus tiempos eran todavía estos. O sea, Claro. su vida no terminó, de repente un día dijo, hasta aquí llegó mi vida y ya no me puedo seguir adaptando, ¿no? O sea, creo que aquí lo importante es decir, están apareciendo las nuevas tecnologías, voy a tratar de conocerlas y voy a tratar de adaptarlas a mi vida porque me pueden servir o no me pueden servir, me pueden gustar o no me pueden gustar, me pueden parecer útiles o no, pero solo conociéndolas puedo tomar la decisión, ¿no? O sea, Claro. no puedo opinar. Por ejemplo, a mí la Alexa la odio, la aborrezco, la abomino, la escupo, la detesto, o sea, y aparte, ¿por qué tengo que convivir con niños con Alexa? Y es la peor combinación que generaron. Cuando cualquier niño puede jugar con Alexa, ya le pueden estar 6 niños al mismo tiempo preguntando algo a Alexa, ya dices, no, esto no es para mí, ¿no? Pero la pruebas, o sea, sabes por qué no te gusta. Hablando de la inteligencia artificial, cuando me enteré del famoso chat GPT, dije, ¿qué es esto? O sea, porque de repente hubo una revolución por el chat GPT y ya va a salir la versión 4, o si no es que ya salió, y dije, tengo que conocerla. Y me parece una herramienta impresionantemente útil sabiéndola utilizar. Es más, yo Claro. dije, bienvenido el chat GPT, ¿no? O sea, pero hay gente que ya lo está viendo como un enemigo, por ejemplo, ¿no? Pero si lo sabes usar, si lo quieres usar, puedes crear grandes oportunidades para ti con cualquier pieza de tecnología. Hay dos visiones. Hay un libro maravilloso que les voy a recomendar. Dime, dime. ¿Cómo se instala? ¿Cómo se usa el chat? En No, lo internet. puedes, vete a Ujú, internet, ahí, ChatGPT, Ajá. búscalo. Ahora sí que googlealo. ujú. O bueno, búscalo en Bing para que no se nos ofendan nuestros amigos de Microsoft, ¿no? Y Sí, busca porque son ese ChatGPT, tipo de ¿no? cosas que mucha gente podría Hay, estar preguntando. ¿Qué hay es una eso? ¿Cómo lo plataforma. consigo? ¿Lo compro? ¿Lo bajo? ¿Lo adquiero? ¿No? No, Entonces, Eh, esta tecnología hay que entender que como ujú. muchas es abierta para que las personas la puedan utilizar, porque eso está cambiando el mundo. Pero mira, Mira, me aparece como segundo lugar. Bueno, no se ve, pero si lo ponen en Google, aparece como en segundo lugar, ChatGPT, ¿no? déjame recomendarles un libro que a Ujú. mí me parece que hoy es lectura obligada para cualquier ser humano. No necesitas una especialidad de trabajo ni para cualquier ser humano. Se llama Scary Smart. Ujú. El autor es Mo Gaudat. Mo fue el CEO de Google X durante muchos años. Google X es la división de research de Google, okay. ¿ok? De Research and Development. Mo estuvo trabajando en el desarrollo de la tecnología de inteligencia artificial de Google por años. Él tiene otro libro maravilloso. Su primer libro se llama
Solve for Happy, donde imprime conceptos de ingeniería a la persecución de la felicidad. Está súper interesante el libro. Pero bueno, en este le llama Scary Smart, The Future of Artificial Intelligence and How You Can Save the World. Our World, perdón. ¿Y de qué se trata? ¿De qué habla aquí Mo? Él primero nos maneja una serie de premisas. La primera premisa es: el avance tecnológico es inevitable. Punto. Número uno. Número dos, otra cosa es la velocidad con la que se está desarrollando cada vez más. Decías ahorita, oye, ChatGPT ya salió y la versión 4 y de repente fue una revolución. Esto venían trabajando desde hace décadas. Una frase que me gusta mucho que dice Mo aquí en el libro es: las personas se están concentrando en hablar sobre la inteligencia artificial como lo que va a pasar en los siguientes 70 años, cuando llevamos 70 años trabajando en esto, ¿no? Fíjate, voy a hacer un paréntesis. Hace unos 10 años, más o menos, tuve la oportunidad de conocer a Vint Cerf. Vint Cerf es uno de los padres de Internet. Él es el creador del protocolo TCP/IP, que es básicamente lo que nos permite estar aquí conectados. Él junto con Robert Greene y... no, Robert Greene no, dije mal el nombre. Ahorita me acuerdo. Son de los padres de Internet. Él es uno de los, a la fecha todavía sigue siendo vicepresidente de Google, ¿no? De innovación, ya es honorario y todo, ¿no? Y es un señor grande. ¿Te acuerdas de Matrix? Sí. El personaje de The Architect. El arquitecto, sí, sí. Está basado en Vint Cerf. Si tú pones buscas ahorita The Architect Matrix y buscas a Vinton Cerf, vas a ver las fotos y vas a ver que lo copiaron. Viste de saco, de 3 piezas, cana, barba, igualito, es igualito, habla igual, etc. El señor es un caballero, es un genio. Y estuvo en México, tuvimos oportunidad de convivir un par de días ahí en Google con él y aprender mucho de él. De hecho, por ahí tengo en mi canal de YouTube un video donde él me está haciendo bullying a mí, burlándose de mi inglés. Pero fuera de eso, muy chistoso el señor, porque nos platicaba. Él fue de los creadores, ¿no? De Internet. En ese momento, les estoy hablando de hace 10 años más o menos, o tal vez más, estaban trabajando en un proyecto para ampliar las conexiones de Internet, y esto nunca lo supimos, nadie supo, pero estuvimos a punto, a días de que se nos acabaran las conexiones de Internet en el mundo, porque el protocolo tenía un límite, y entonces trabajaron para crear una nueva base, ¿no? Eso es lo que ha permitido las conexiones más rápidas y toda la evolución que se ha tenido desde ese entonces para acá. No soy técnico, no soy ingeniero, no me atrevería a dar una explicación técnica de eso. Pero el señor hace 10 años nos estaba platicando que en su casa él ya tenía lo que en aquella, pues, haber sido la versión prototipo de lo que hoy es Google Nest. Y entonces nos mostraba cómo con su teléfono, él en su casa, estando en México, manejaba la temperatura de su wine cellar, ¿no? En Mountain View, allá en Silicon Valley, y cómo podía controlar las luces y hacer y todo a distancia. Y nosotros ni en cuenta, o sea, para ese entonces nadie pensaba que desde tu teléfono ibas a poder ver lo que estaba pasando en tu casa y encender las luces y abrir la puerta y cambiar el termostato y preparar el café. Aquí, ¿no? Ni a los supersónicos se les ocurrió, ¿no? Y este señor ya lo estaba trabajando. Entonces, imagínate, ya no lo estaba trabajando, lo estaba viviendo y lo estaba utilizando, ¿no? También eso me ayuda, me lleva a romper otro estereotipo muy importante, y es que los chavos son los que son buenos con la tecnología, o la generación X vivimos con la tecnología. Fueron estos señores que hoy tienen 80 años los que nos dieron esa tecnología. Claro. ¿No? Entonces, es brutal ese cambio. Perdón, ese ejemplo es muy bueno porque como dices, ¿no? La gente generalmente decimos, porque todos lo decimos en algún momento, no, es que la tecnología es para los jóvenes, ¿no? Oye, pero alguien la está creando y alguien la ideó desde antes. O sea,
a lo mejor era joven sí en su momento, pero hoy ya no es el escuincle que te imaginas que puede ser. Es gente, el mismo Zuckerberg, ya no es el chavito que hizo Facebook en su No, no, momento, ¿no? O por sea, supuesto que no, ¿no? El señor ya tiene su edad. sí. Este, fíjate, les decía, entonces Mo, no es los 70 que vienen, son los 70 años que ya pasaron. Y entonces nos lleva a un punto en el que dice, ese es el segundo inevitable. El tercer inevitable es la inteligencia artificial se vuelve inteligencia artificial en el momento que es capaz de aprender por sí misma, en el momento que es capaz de escribir código por sí misma, en el momento que es capaz de autoprogramarse. Hasta hace unos años, lo que conocíamos como inteligencia artificial era más bien, mejor dicho, machine learning, porque hay una cantidad, una serie de programadores atrás que le están escribiendo el código y que le están diciendo, corre este código para aprender todas estas variables y analizar todas estas variables, y la capacidad de cómputo en milésimas de segundo es lo que le permite analizar cosas que nosotros jamás vamos a poder hacer. Incluso, Y ahora, perdón, dime. pero complementando lo que dices y hablando de quizás lo que está de moda, que decimos es el chat GPT, esa es una de las maravillas de por qué es libre, porque entre más gente tenga acceso, más lo puede nutrir de información, que sus algoritmos los empiecen a cruzar y pueda precisamente crecer esa, entre comillas, inteligencia, que al final no deja de ser una base de datos monumental, ¿no? Por supuesto, pero tiene la capacidad de analizar, de acceder y de analizar en milésimas de segundo, en micromilésimas de segundo, todo ese mundo de datos. Y entonces lo que sucede, y Mo lo narra muy bien, lo explica muy bien, y dice, el inevitable aquí es que la relación de la capacidad de la inteligencia artificial versus la inteligencia humana va a ser equiparable a como cuando comparamos la inteligencia de un ser humano con la inteligencia de una mosca. Tómala, tómala. Y entonces nos da otra premisa y dice, o mejor dicho, una alerta. Y dice, el tema aquí es cómo le vamos a enseñar a ese gigante nuevo que no aplaste a la nueva mosca, como la aplastamos nosotros. Asimov ya hizo algo al respecto. Eso es muy interesante. Yo, curiosamente, a veces en la noche, cuando no puedo dormir, de verdad me pongo a platicar con el chat GPT y un día estuvimos, o sea, le estuve cuestionando sobre las leyes de la Premisa. robótica Ajá. de Asimov. No, no lastimarás, no atacarás a un ser humano. Nunca harás algo en favor de ti si él lo que te hace afecta también a un ser humano. O sea, y me decía como, y es muy interesante porque muchas respuestas que yo, ahora sí que le buscas la curvita, ¿no? A ver cómo contesta el chat GPT es, yo soy un modelo de lenguaje, yo estoy hecho para esto. O sea, eh, creo que una de las características de la inteligencia artificial es que sus funciones son muy claras. O sea, el modelo de lenguaje del chat GPT no te va a hacer dibujos. Para eso hay otras inteligencias A artificiales que menos son que le maravillosas. pidas y le digas, oye, genérame un dibujo que tenga estas variables, que Claro, hable de este contenido, etcétera. O le digas, hazme una presentación que hable de esto. O muchas personas lo están utilizando, por ejemplo, para crear sus campañas de search marketing, ¿sí? que ahora, en lugar de invertir horas y horas de estar haciendo sus keywords y de estar haciendo sus anuncios de texto y estar haciendo su tagueo y estar haciendo SEO y bla, 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 le están diciendo a distintas plataformas de AI, esta es mi campaña, estas son las variables, esta es la marca, esta es la audiencia, esto es lo que quiero, este es mi presupuesto, genéramelo. Se lo da, ¿no? Lo están usando en servicio de ellos. Eso no quiere decir que vaya a haber una persona que se quede sin trabajo para hacer search marketing. Más bien la persona que está haciendo eso tiene que aprender a utilizar esta nueva herramienta. Pero déjame decirte algo más importante, querido Luis Ernesto y querida Ana. En esta premisa que nos maneja Mo que ¿cómo le vamos a decir? Que no aplaste a la mosca. Nos empieza a decir nosotros, por eso el subtítulo de How You Can Save Our World, lo que dice es que nosotros como seres humanos somos los responsables de poderle enseñar a la inteligencia artificial a hacer de bien. Y entonces explica que hay dos
dos caminos de pensamiento, ¿no? Dos corrientes de pensamiento, perdón, la distópica y la utópica, ¿no? Entonces la distópica es Terminator, ¿no? Skynet. La distópica es Terminator, ChatGPT es Skynet y ya valió. La otra, la utópica, es Star Trek, ¿no? Donde estás usando, ya la inteligencia artificial te acaba de ayudar a solucionar todos los problemas de la crisis ambiental, te ayuda a solucionar los problemas de las crisis financieras, te ayuda a crear oportunidades y fuentes de trabajo y de colaboración entre todas las personas y te armoniza y todo. Entonces, yo, no sé ustedes, yo elijo el camino utópico, ¿no? El pensamiento utópico, que podemos llegar a eso, pero para hacer eso, otra premisa que maneja, fíjense, es que esto es fascinante y es súper importante. Lo que nos dice es, la inteligencia artificial es como nuestros hijos. Nosotros como padres tenemos la oportunidad de enseñarles a nuestros hijos a ser buenos o a ser malos, a trabajar por el bien de otros o a abusar de los demás, ¿no? Y entonces es lo mismo que le tenemos que enseñar a la inteligencia artificial, porque en esa base de datos que decías, tío, que van a estar aprendiendo y buscando y todo, van a ver el cúmulo de información y van a ver la interpretación que le damos los seres humanos a las cosas. Y entonces imagínate si tú ahorita le dices a cualquier herramienta, no quiero mencionar una plataforma en particular, cualquier herramienta de inteligencia artificial, si tú estás en Estados Unidos y eres gringo y le dices cómo sería el villano de la película y Claro. cómo sería el héroe de la película, y el héroe de la película te lo van a pintar güero, de ojos verdes, de ojos azules, te van a dibujar probablemente un Channing Tatum o a Matthew McConaughey, ¿no? Y luego vas a decir, ¿y quién sería el villano? Y te van a poner a un ruso, O un árabe. o a un chino, o a un También. árabe. Acuérdate, cuando éramos chavos y estábamos en la universidad, todas las películas de Chuck Norris Sí, y los malos de eran los rusos. eran el Vietcong, Sí, sí, era el sí, sí. Vietcong, ¿te acuerdas? Bueno, a ver, yo siempre lo pongo ejemplo. No olvidemos que en Rambo 3, Rambo ayuda a los talibanes a pelear contra los rusos. Pues imagínate. Entonces, ¿qué va a haber ahora? Te lo pongo, si eres ruso y estás en Rusia, le dices quién es el héroe y quién es el villano. Va a ser al revés. Y entonces el tema es cómo le enseñamos a ser imparcial y cómo le enseñamos a cuidar a todos. Y entonces, es duro, ¿eh? Está cañón. Y entonces, yo desde que leí este libro, cuando llego a utilizar a Siri, por ejemplo, para algo voy manejando y digo, oye, Siri, marca a, o manda un mensaje, ¿no? Le doy las gracias, Yo también lo se lo hago. pido por favor y le doy las Yo gracias. te lo iba a decir que una vez mi sobrino me dijo, acabas de dar las gracias a Siri, y le dije, perdón, así fue educado. Yo pido las cosas por favor y doy las gracias cuando me lo hacen. ¿No? Pero es para enseñarle, oye, somos buenos, podemos ser buenos, podemos hacer las cosas con bien y podemos, le tenemos que enseñar, porque la de inteligencia artificial lo que sí tenemos que hacer es que este gran cerebro, digamos, es un toddler ahorita, ¿no? Y está aprendiendo. Le tenemos que enseñar lo que es bueno. Le tenemos que, y entonces tenemos que predicar nosotros con el ejemplo para enseñarle esas cosas y enseñarle que los seres humanos, en la vasta mayoría, sí somos buenos. Ponías ahorita un ejemplo de los dos caminos, vamos a decirlo así, ¿no? El utópico y el distópico. Y me gustó además porque lo utilizaste de la manera más aterrizada posible, utilizando dos productos de la cultura popular brutales, ¿no? Como es el caso de Terminator, en el cual Skynet toma el control de todas las máquinas y los humanos somos los malos y las máquinas van a acabar con nosotros. Pero usaste un ejemplo que me pareció maravilloso, que es el caso de Star Trek. La gente, más allá de los que somos fans de Star Wars, que durante alguna época creíamos que uno era bueno y el otro era malo, cuando te adentras tantito en la forma de ver Star Trek, que a diferencia de Star Wars, Star Trek sí es ciencia ficción y no es fantasía, es precisamente lo que dices, o sea, es todo el avance de tecnología tiene que ser forzosamente usado para el beneficio de la humanidad. De ahí que todos los enemigos en Star Trek nunca son humanos,
la mayoría de los enemigos tienden a ser extraterrestres. ¿Por qué? Ujú, Porque ujú, no han sabido utilizar la tecnología, ¿no? Eh, ujú. pero te voy a hacer por ejemplo, el otro día platicaba con Josu Garris, el director de la Facultad de Comunicación de la Anáhuac, y, y ahorita están muy preocupados en las universidades porque los gandallas de los muchos alumnos les dejan una tarea y como dices, mira, tienes que hacer un ensayo de esto, 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 lo cargan en el chat GPT, lo meten, y realmente no hay manera de saber si lo escribió él o lo escribió la inteligencia De artificial, acuerdo. en términos generales, ¿no? Sí, sí, claro, sí es un issue. O sea, yo creo que ahora van a tener que pedir tareas más cortas, pero a mano. No, al punto al que Pero quiero no, llegar es, ajá, dime. el punto al que quiero llegar es el momento de que a nivel educativo, porque yo creo que todos los problemas de la humanidad se resuelven a base de la educación. El Sí. problema que me digas, es momento de que las escuelas, quizás desde primarias, ya no hablo evidentemente secundarias o preparatorias, desde primarias, le empiecen a dar más valor a los temas humanísticos. Absolutamente. Y vamos tarde, vamos décadas tarde. Decía Sir Ken Robinson, en paz descanse, que si quisieras pensar en crear el ambiente perfecto para matar la creatividad, para matar la motivación en los jóvenes y en los niños, para privarlos de la capacidad de crear, de imaginar, de pensar, crearías un salón de clases. Piensa en esto, Cierto, muy piensen en cierto. esto. ¿De dónde viene el modelo educativo? ¿De dónde viene el concepto de escuela? Las ¿De dónde fábricas viene? las De fábricas de las fábricas, producción. viene de la revolución industrial. Déjenme cerrar la puerta, por favor. No te preocupes. Viene de la revolución industrial. Viene del concepto donde una serie de industriales pensaron, ¿cómo le enseño a mis futuros empleados a seguir instrucciones? Nada más, no cómo los educo, cómo les enseño. Tengo un querido amigo, se llama Mitch Joel, es autor de varios libros, Six Pixels of Separation, Control Alt Delete, etcétera. Y Mitch tiene una frase que me encanta. Tiene un podcast maravilloso, por cierto, que se llama Six Pixels of Separation. Vive en Montreal y tiene una frase que me encanta. Y es never let school get in the way of your education. ¿No? Nunca Formidable. permites que la escuela se meta en el camino de tu educación. Es brutal, porque es muy cierto. Y es que en ese modelo que está hecho, pues está hecho para enseñar a repetir. Piensa cómo nos enseñaran cosas a No, nosotros, ¿no? las La mismas tabla filas son las líneas de producción. Claro, O exactamente. sea, la forma en la que están sentados, en vez de sentarlos en círculo, los sientas en filas, entonces la línea de producción 1, la línea de producción 2, la línea de producción 3. O sea, eso es una realidad. No, perdón, nada más porque me gustó mucho lo que dice Roberto Chavarría ahorita que decíamos lo de los trabajos. Decía, vas a tener que pedir tareas más interesantes. Y me parece muy, muy, muy padre lo que dice, porque lo que vas a tener que pedir no es tanto que escriban, sino que piensen, que Déjame creen llevar, de otra exacto. manera, ¿no? O sea, por eso Déjame es lo que te digo que llevarlos. la parte humanista es tan importante. Déjame sumar a eso porque me encanta lo que dice Roberto. ¿Cómo haces que las tareas sean más interesantes? Hay que dejar de pretender todos los maestros. Y mira, yo he tenido, tú sabes, yo he manejado diplomados con la Universidad de Anáhuac, ¿no? Tuve un diplomado, hicimos 23 generaciones de un diplomado de marketing digital durante muchísimos años de la mano de nuestro querido doctor Carlos Gómez Palacios, en paz descanse. Dios lo tenga en su santísima gloria. Después de que se fue el querido doctor, yo dejé de hacer eso porque el doc lo tenía muy claro. Lo que tenemos que hacer es enseñarle a la gente a pensar. Lo que tenemos que hacer es ayudar a los jóvenes y a los adultos, a todos, a crear criterio. Y eso no lo enseñan. Y ojo, no quiero politizar de ninguna manera el programa, pero esta reforma educativa que pretenden hacer desde la CEP, este señor Max, no sé qué, es gravísimo porque lo que quieren hacer no es educar, es indoctrinar. Quieren Claro. seguir la línea de ensamble haciendo ignorantes para que obedezcan y no quieren enseñar a la gente a pensar porque el primer problema el primer reto o el reto más grande o la amenaza, mejor dicho, más grande para un gobierno populista como el que tenemos es gente pensante. Sí, incluso yo ahorita dices algo que estoy totalmente de acuerdo. Imagínate, yo di también 14 años clases
y siempre he creído que lo peor que existe hoy en día en la educación son las calificaciones. O sea, Brutal, sí, el que total. el que a mí me digan que una persona que tiene 6 es menos que el que tiene 9 o que el que tiene 10, cuando hay 200 factores que pudieron haber Total. influido en un examen para que sacara 10 o 6, porque el otro tiene una gran memoria y el otro tiene a lo mejor déficit de atención. O sea, yo creo que la revolución cultural evidentemente tiene que ser de base. A mí me gusta mucho el modelo de Finlandia, en el cual no llegan a darles historia, ¿no? O sea, no llegan, hoy vamos a ver historia. Llegan y les dicen, hoy vamos a hablar de la Comunidad Europea. Entonces, para hablar de la Comunidad Europea, les tienen que hablar de historia, les tienen que hablar de economía, les tienen que hablar de geografía, pero se los están metiendo en un entorno que lo puedan asimilar, en el que lo puedan discutir, el que no tengan que irse nada más a investigar al pasado, sino también investigar en el presente y entender por qué lo que está pasando hoy está sucediendo. Entonces, ahí se tienen que ir para atrás, pero ya es Claro. un modelo total, ¿no? O sea, no es la materia, es la vida Le están integral. enseñando a pensar y por qué entender Claro. todo es importante. Si yo ahorita te digo, 7 por 3, No, pues 21. ¿cuánto tiempo te tardas en computar eso? No te hagas, te acabo de ver, No, ¿no? la Pero te neta lo me aprendiste tardé, pero de te lo memoria. aprendiste, tuviste que acceder, fíjate, lo que sucedió ahorita aquí adentro en esta parte de tu cerebro es que tuviste que acceder aquí al archivo para acordarte de cuando te aprendiste en la primaria la tabla del 7 para regresar a No, decir, yo ah, ya es me aprendí la 21, del 3. ¿no? Ah, mira, por eso te tardaste Me más, fui más. ¿no? Entonces, porque nos enseñaron a aprender las cosas así, ¿no? Es terrible, ¿no? Y luego nos preguntan, si a mí ahorita me preguntas, oye, ¿cuánto es 9 por 9? Híjole, me voy a quedar trabado y probablemente no te diga que 81, ¿no? Y Entras sacas en la bucle. calculadora. Lo que nos debieron haber enseñado es a pensar. Lo que nos debieron haber enseñado es, mira, existen unos aparatitos que se llaman calculadoras, que los puedes usar para todos estos cálculos. No sabes cómo me río cuando todavía, y he tenido discusiones largas con maestros, maestras de secundaria, amigos, etcétera, ¿no? Que todavía yo no entiendo, siempre les digo, no entiendo por qué es relevante para mí que me digas que Juanito tenía 4 manzanas y 8 naranjas, ¿no? O sea, carajo, ¿por qué no mejor me dices, oye, mira, Juanito quiere retirarse a los 60 años para irse a viajar por el mundo y va a requerir todos los años tener un capital o un ingreso de tantos cientos de miles de pesos o millones de pesos al año y tiene ahorita 18 años? ¿Qué tiene que hacer? ¿Cómo va a invertir? ¿Cómo va a ganar? ¿Cómo va a crear? Y entonces eso sí me va a enseñar a pensar. Ve que interesante, poniendo el ejemplo que usas de matemáticas, el otro estaba viendo una entrevista a un matemático que también es divulgador de ciencia y de matemáticas en el podcast de Jordi Wild, que le recomiendo a todo el mundo que lo vea. Y hablaba porque él es matemático, ¿no? Y decía, yo para muchísimas cosas de las matemáticas sigo usando la calculadora, o sea, uso la calculadora. Dice, lo importante de las matemáticas, y ponía el ejemplo hablando de esto, de estas empresas que están buscando maneras de tener gente diferente, si me dejas decirlo así. Decía que una amiga suya la contrataron en una empresa y buscaban matemáticos como tal, matemáticos. Ella pasó los exámenes, entró y dice que un día llegó con su jefe y le dijo, oye, no estoy arrepentida ni mucho menos, pero llevo un año y lo que menos hago en mi trabajo son cosas de matemáticas porque estoy haciendo no sé qué tantas cosas, ¿no? Y explicó. Y le dijo el jefe, no, claro, yo no quería que vinieras a hacer cosas de matemáticas, por eso me lo resuelve una calculadora, una computadora o el Excel. Yo necesitaba una persona que pensara como matemático, que analizara los Claro, problemas como matemático. claro. O sea, ¿por qué? Porque tienen una manera diferente Muy de bien. acceder a los problemas. Por eso yo creo, y volviendo al tema de la inteligencia artificial, que la gente está buscando que la inteligencia artificial, fíjate que es curioso, dicen, es que no quiero que me supla, pero quiero que me ayude a esto, quiero que me ayude a este, quiero que me ayude a esto y quiero que me ayude a esto. No, espérame, desarrolla tu inteligencia natural para que la inteligencia artificial sea una herramienta, igual que Waze es una herramienta, igual que por ejemplo, mamá se enoja mucho cuando dice, es que antes no necesitábamos Waze. Y le dije, no, hoy tampoco lo necesitas, pero te ayuda. Y sería una tontería. Un amigo decía que no lo usaba y le decía, está en la Ciudad de México y no usar Waze es el equivalente a querer encontrar un teléfono de 20 y hacer una llamada. O sea, ya hay cosas que en esta ciudad sí no
no puedes andar sin ciertas herramientas. Pero no es que la herramienta haga lo tuyo, sino que realmente sea una herramienta. Hay un concepto que es muy importante cuando usamos cualquier plataforma tecnológica y es entender cuál es la razón por la que estamos contratando el servicio de esa plataforma. En otras palabras, decía también, ya falleció el profesor Clayton Christensen de Harvard, decía, you have to understand the job to be done. Cuando nosotros estamos utilizando Waze, la mayoría de las personas quiere utilizar Waze para seguir el mapa, porque nos hemos vuelto flojos. Antes, ¿se acuerdan de la guía Roji? Claro. Te decían, y yo me acuerdo, seguramente en algún momento nos decían, oye, tienes que ir, cuando nos decían en la universidad, tienes que ir a Núcleo Radio 1000 a una práctica, y decías, Madre Santa, ¿dónde está eso? Ah, pues está en tal dirección, entonces tenías que agarrar el guía Roji y los mapas y decía, buscabas en el índice la dirección y te decía el plano. La y coordenada. Y buscaba, y ya, y ibas ahí con tu mapa. Ahora no hacemos eso, ¿no? La gente se ha vuelto floja en eso. Nos hemos vuelto flojos en eso. Pero la razón de usar Waze no debería de ser que me diga por dónde, cómo llegar. Es una herramienta social para decirle a las personas, a ver, ¿dónde hay problemas? El job de to be done de Waze es agilizar el tráfico en las ciudades. Ese es el verdadero job to be done, agilizar el tráfico en las ciudades. ¿Qué quiere decir esto? Que te va a dar distintas rutas para que tú puedas elegir cuál es la más rápida o la más segura o la más conveniente para ti. Y entonces va a empezar a distribuir el tráfico. Todavía en México no se logra darle ese uso, pero en muchos otros países te empieza a distribuir y dice, esta vía ya está saturada, vámonos a esta otra. Acá. Ese es el verdadero job to be done. Yo lo he hecho precisamente cuando empecé a usar Waze, de estar en el coche con algún amigo y decir, a ver, pon tú en tu Waze y yo en mi Waze, y que nos diera rutas distintas. Okay. Me decía, ¿cuál es mejor? Y dije, lo que pasa es que lo que está haciendo, y es justo eso, lo que está haciendo Waze es, hay dos personas que quieren llegar al mismo punto. A una lo mando por un lado y a la otra lo mando por otro, porque si los mando la misma los dos, voy a acabar saturando. Por eso la gente debería de usar más esas herramientas que parecen tontas de Waze, de hay un bache, hay tráfico, hay un accidente, porque en eso Waze lo que dices, entonces por aquí no, por acá, lo voy llevando, o sea. Y déjame llevarte un ejemplo todavía más extremo. Eso que de lo que estamos hablando se va a terminar de resolver en la medida en la que los autos automáticos, self-drive, ¿no? O driverless, empiecen a funcionar. Porque contrario a lo que todo el mundo piensa, ¿cómo un carro va a manejar mejor que yo? Yo soy un gran... No me importa si eres Checo Pérez. Nunca vas a poder ser mejor conductor que un auto. Sí, y eso lo explica de hecho Moe en el libro, ¿no? Y por ejemplo, para eso, porque dice, mira, la razón por la cual nunca vamos a poder ser mejores conductores que estos autos, estas plataformas tecnológicas, es porque nosotros podemos ver un carro, dos carros, tal vez 10 carros adelante, pero no podemos ver cuando dieron vuelta a la esquina o la curva que sigue o 10 kilómetros adelante. Y estos carros sí, porque están conectados entre sí y se están hablando y le están diciendo, ojo, aquí hay un bache, ojo, aquí hay un choque, ojo, aquí hay tráfico, vete por allá. Eso es la base de Waze, ¿no? Nada más que hoy todavía depende de ese machine learning que nosotros le estamos enseñando y le estamos diciendo, aquí está, aquí hay sí hay un policía, sí hay un bache, sí, ¿no? Pero están aprendiendo y se va a automatizar. Y entonces ya no va a necesitar que le pongamos si sí hay o no, porque los propios radares de los propios automóviles le están alimentando de esa información. Y ese es un uso maravilloso de una plataforma de inteligencia artificial, por ejemplo, en servicio a los demás. Yo sueño, así, me encantaría, así, una de mis cosas es no tener que manejar al trabajo. No me gusta usar Uber por temas de seguridad, pero manejo yo. Me encantaría tener un chofer, pero no quiero tener un chofer, ¿no? Entonces yo sueño con el día en el que me pueda subir al carro, ¿no? Hacer así, irme leyendo y que el carro me lleve. No por nada el Tesla en las aplicaciones que trae de origen el sistema trae Netflix. O sea, sí. Precisamente en ese sentido es, tú siéntate y ve una película en lo que llegas a donde vas. O imagínate el tiempo, yo lo veo,
el tiempo que podrías aprovechar para hacer otras cosas. Un Te audiolibro. pongo este escenario. Imagínate que tú tienes que llegar a una junta a las 10 de la mañana. Y entonces tienes que salir de tu casa a las 9 de la mañana para llegar a tu junta a las 10 de la mañana. Y entonces ya no, para poder hacer eso, entonces pues ya tenías una llamada que tuviste que anticipar a las 8 de la mañana, ¿no? Y entonces, si entrenas, ya no pudiste entrenar, si eres de ejercicio, ya no pudiste, si tienes que llevar a tus hijos a la escuela, ya no pudiste hacer eso porque tuviste que cambiar tu agenda. A mí me pasa eso con mucha frecuencia. Ahora imagínate un escenario en el que digas, sí, no hay problema, yo tomo la llamada a las 9 de la mañana desde mi coche, como hacen muchos que traen chofer, ¿no? Pero, Claro. o sea, es a utilizar la tecnología en pro de nosotros, ¿no? A favor de nosotros. Van a sacar unos plugins, no estoy yo para decirlo porque no me corresponde ni siquiera decirlo, nada más vi un par de artículos al respecto de ChatGPT con Office. Y entonces ya tú, después de una videoconferencia en Teams, te va a lanzar la minuta, te la va a hacer, te va a crear la presentación, te va a crear el spreadsheet, todo amarrado a Office, ¿no? Y eso te va a liberar tiempo. Y está bien que te libere tiempo para que tú puedas pensar más, para que puedas tener conversaciones con las personas y puedas seguir creando. Lo que pasa es que vamos a crear de manera distinta. Nada más. Sí, Ana. A ver, son 3 puntos que quiero que nos lleven a uno, ya para empezar a cerrar. Voy a contradecir un poco todo lo que habla es doctor el que decía que los salones de clase están acabando con el ingenio, con la creatividad y Sir que Ken todos. Robinson. Ok, Sir Ken Robinson. entonces, porque voy a hablar de escuela. La otra, pues el dejar de tenerle miedo a lo que es la tecnología, porque ya lo entendimos muy bien. Y la otra, pues también hablar un poco acerca de lo que dices, muy bien dicho, de lo que es servir al otro, ¿no? Entonces, yo con lo que quiero cerrar es con que nos digas a todos los que tenemos chavos ya en edad de empezar a escoger una carrera universitaria, ¿cuáles son las carreras que 100% sientes tú que serán, que seguramente tendrán un buen trabajo y podrán tener un crecimiento y creatividad y realizarse? ¿Y cuáles crees tú que son las carreras nuevas? ¿Cuáles son las nuevas que dices, híjole, ya se están pasando o sea, ya son sangronadas, ¿no? Porque de repente hay cada nombre más rimbombante que dices, no, bueno, o sea, son como 6 carreras en una. ¿Y cuáles son las que, o sea, en sí, cuáles son una seguridad a futuro? ¿Cuáles son las que crees que no pasen más allá de unos 5 años? ¿Y cuáles crees que sigan en boga? Para responderte eso, tendría yo que ser yo una plataforma de inteligencia artificial o tener una bola de cristal aquí para decirte esto, porque la verdad de U las otro cosas, programa. siendo muy, muy responsable, yo creo que hay carreras, el riesgo, el problema que te están teniendo, el reto, mejor dicho, que están teniendo estas nuevas generaciones que están empezando a estudiar, son 2 desde mi punto de vista. El primero es que van a empezar a estudiar o hay carreras que todavía ni nos imaginamos que van a existir, no sabemos cómo va, todavía no sabemos, no terminamos de entender cómo están cambiando muchas cosas en el mundo profesional para eso. Y el otro es la falta de hacer oficio, porque las personas, y fíjate qué importante la falta de hacer oficio, porque las personas siguen pensando equivocadamente, ahorita lo acabo de decir, y perdóname que te rete de esta manera, este concepto que tienes, de seguridad laboral hacia el futuro. Estudiar una carrera, la que sea, no te asegura de ninguna manera tener éxito en la vida, mucho menos estabilidad. Aquellas personas que siguen pensando que tienen que seguir trabajando durante 50 años
para después poder retirarse, para tener seguridad, se están equivocando terriblemente. Y lo mejor que podemos hacer es crear oficio, aprender oficios, ¿no? No va a haber computadora que venga a destapar el baño. La verdad, digo, probablemente luego que haya nanorobots que se metan al baño y lo destapen, ¿no? Pero alguien va a tener que ir a echarlo, ¿no? Y programar los nanorobots. No, exacto. O sea, entonces, No. hacer oficio, aprender a servir a otros. Siempre que tengamos una manera de ser de servicio a otros, en el campo que sea, querida Ana, vamos a tener la oportunidad de seguir trabajando. Pero si queremos trabajar nada más para tener seguridad, ve cuántas personas hoy día, en los últimos 3 meses, cientos de miles de personas que trabajaban para grandes corporativos y empresas tecnológicas se quedaron sin trabajo y tenían MBAs y algunos PhDs o sea, no hizo ninguna diferencia, ¿eh? Ninguna diferencia. Entonces tenemos que, la habilidad principal que estos chavos, que los chavos de hoy deberían de aprender y les debemos de enseñar, ciertamente yo estoy tratando de hacerlo, mi esposa y yo con nuestra hija, es enseñar a crear y a servir y a hacer cosas, a crear negocios que sirvan a otras personas. Eso es lo que tenemos que, independientemente de si te gusta, quieres ser veterinario, quieres ser ingeniero o quieres ser diseñador, está bien, estudia lo que quieras. Hay muchas personas que ni siquiera han estudiado una carrera en particular. Entonces, creo que eso es una cosa que tenemos que romper ese paradigma, ¿no? Y tenemos que aprender a crear y a hacer de servicio a los demás. Eso para mí es lo más importante. Y me apasionó tanto este tema que se me olvidaron tus otras 2 preguntas. No, pero básicamente la respuesta está dada, ¿no? A las preguntas anteriores y la última y la del medio. O sea, sí. Ahora, el miedo, pues a la tecnología, nos tenemos que quitar sí o sí, ¿no? Van a venir muchas cosas que ni nos imaginamos, ¿no? Yo el otro día estaba viendo un TikTok de las pruebas que están haciendo con estos drones ya montables, donde ya te puedes montar tú como si fuera una moto, ¿no? Y están haciendo pruebas. Yo decía, mi primer pensamiento fue, ni de loco me subo a esa cosa. Oye. Y luego dije, no, eventualmente alguien se va a tener que subir a esas cosas, ¿no? Sí, si ves la primera película de los hermanos Wright, tampoco te hubieras querido subir uno de sus aviones. Por supuesto, exacto, ¿no? Pero hay cosas impresionantes que vienen, ¿no? En general y que pues, no sabemos cuáles van a ser las mejores carreras. Sí creo, te voy a decir muy franco, y es una opinión muy poco popular, sí creo que sí hay carreras que ya están siendo totalmente automatizadas. La contabilidad, por ejemplo. No sé cuántas de las personas que nos están escuchando yo sí lo sigo usando, pero sigan utilizando un contador público para hacer su declaración, porque cualquier persona hoy día se puede meter al sitio del SAT y hacer su declaración ahí, porque además todas las facturas que nos generan cuando pagamos un doctor o un hospital o lo que sea, esas facturas ya están yendo directito al SAT y cuando nosotros firmamos nuestro recibo de nómina, si somos empleados, directito en automático al SAT, o cuando si somos profesionales independientes y generamos una factura para un cliente, directo al SAT, ya está todo ahí, ya está automatizado, lo único que tienes que hacer es meterte, sacar tu constancia de situación fiscal y no sé qué otros trámites, ya. Yo sigo usando mi contador, sigo trabajando con él, porque además tenemos muchos años, es un tema también de lealtad y de amistad. Pero ciertamente cualquiera, no, creo que esa es una carrera que está en riesgo si no se actualizan a utilizar las plataformas para reinventar ese oficio y ser de servicio de otra manera. Y la otra, los MBAs. Te decía que yo tengo una opinión muy, muy particular de los MBAs. Hay gente, yo creo, estoy convencido de que las universidades deberían tener una cláusula que prohíba que un recién egresado de la licenciatura se meta a un MBA.
Totalmente de y acuerdo. que tenga por lo menos 15 años de experiencia antes de poder hacer un MBA, porque un MBA lo que es en realidad, si lo pensamos en frío, es un acelerador de conocimiento. En 2 años pretenden inyectarte el conocimiento que adquieres en 10, 15, 20 años en la vida profesional. Y entonces lo que sucede es que salen todos estos chavos, mentes brillantes, chavas y chavos brillantes, de verdad, gente súper apasionada, súper inteligente, con teoría y no práctica. Y entonces vienen a querer liderar o dirigir los negocios sin tener una inteligencia emocional desarrollada, sin tener una inteligencia, sin tener madurez emocional, y eso lastimando a los negocios mucho. Muchísimo. ¿Y sabes qué sucede? Que muchos de estos cuates y personas brillantes, nuevamente brillantes, son personas realmente con una inteligencia intelectual voraz, brutal, pero no saben trabajar con la gente. Y entonces lo que sí saben hacer es trabajar en un Excel, saben trabajar con los números, saben reflejar los números. Pero ¿qué crees? Que hoy las plataformas de inteligencia artificial te van a generar el reporte automático, lo que ellos te podían generar y venía a decirte, no, mira, es que las ventas van subiendo acá y entonces, eso te lo ves en un reporte. O sea, lo generas en un dashboard, desde un Excel si quieres, de algo tan simple como un Excel. Si trabajas en Salesforce, bueno, más, ¿no? Con mayor potencia. Y lo que necesitas es desarrollar el criterio Para que lo que le dé ese dashboard y la madurez para lidiar con las personas que van a tomar acciones derivadas de las decisiones que tomes al analizar ese dashboard. Es muy distinto el trabajo. Totalmente de acuerdo. Déjame poner una imagen rápida, Efra, porque creo que es importante entender, para ir cerrando, como decían hace rato, el que tenemos que tenerle, perderle el miedo y saber que nos Pero tenemos. perdóname, tío, que te interrumpa. Nada Sí, más sí, déjame sí. terminar de responderle una cosa a Ana. Sí, sí, adelante. ¿Qué debemos de estudiar? Entonces, debido de todo esto que les acabo de platicar, desde mi punto muy personal de vista, yo no pretendo tener la razón para nada, es simplemente lo que yo pienso al respecto y lo que yo trato de compartir con otras personas. Debemos de aprender a desarrollar las habilidades blandas. Debemos de estudiar cómo relacionarnos con los demás. Debemos de desarrollar nuestras habilidades de comunicación. Debemos de desarrollar nuestras habilidades de decodificación y codificación de las cosas. Debemos de aprender a manejar nuestras emociones. Debemos de aprender el padre de la inteligencia emocional es Daniel Goleman, y Daniel Goleman habla de primero, self-awareness, perdón, self-awareness. Después, self-management. Después, knowledge o awareness of the group. Y después, management of the group. Si no empiezas por eso y no desarrollas estas habilidades, no importa todo el conocimiento técnico que tengas, vas a tener un tiempo muy difícil como para poder realmente liderar. Y lo que más necesita este mundo hoy día son grandes líderes. Y por lo tanto, grandes seres humanos. Porque lo dices muy claro, o sea, tienes que empezar primero contigo para poderlo transmitir hacia los demás, ¿no? O sea, el self-awareness es, a ver, primero eres tú, conócete, descubre qué es lo bueno y sobre todo, no, yo a veces digo, no es importante saber en qué eres bueno, a veces es mejor saber en qué eres malo para saber buscar a los que te puedan complementar y tú complementar a los demás y de esa manera ser realmente un equipo humano, porque si crees que tú puedes todas, estás en un error, ¿no? Totalmente, pero además necesitas mantener, creo que una de las principales habilidades que necesitamos desarrollar todos es la curiosidad. Si queremos ser polímatas, necesitamos ser tremendamente curiosos, necesitamos tener unas ganas, un hambre voraz de aprender todos los días, de estudiar todos los días, porque eso te empieza te permite empezar a reconocer momentos
punta de lanza. ¿Qué es un momento punta de lanza? Eso lo manejamos mucho en coaching. ¿Qué es un momento punta de lanza? Cuando empiezas a descubrir un interés en algo que a lo mejor no sabías, que después se vuelve una pasión y se vuelve una especialidad y se vuelve una oportunidad de trabajo. Te voy a poner un ejemplo, ¿no? Por ahí una persona hablaba de cómo empezó a cuidar su nutrición y empezó a comer mucho mejor. Por cierto, un camino en el que estoy yo, de hecho, pero una persona que empezó a cuidar mucho más su nutrición y empezó a descubrir que obviamente se sentía mucho mejor mientras comía, pero luego mientras comías mejor y más limpio, entre más limpio comía. Pero entonces dijo, oye, para yo estar teniendo este tipo de comida limpia y orgánica, etcétera, pues me cuesta muy caro comprarla en un Whole Foods y me cuesta muy caro ir. Entonces empezó a tener un pequeño huerto en su casa y empezó a cultivar sus propias lechugas y sus propias zanahorias y sus propias cosas en su casa. Pero entonces descubrió que tenía que entender de jardinería y tenía que entender de agricultura y entonces se empezó a meter en otros momentos punta de lanza. De la nutrición lo llevó a su propio huerto, a entender de la tecnología requerida para eso, a entender mucho más de todo el mundo, de todo ese universo. Y hoy esa persona que empezó a sembrar su huerto en la azotea de un edificio en Polanco, vive en Valle de Bravo, trabaja y estudia con la Universidad del Medio Ambiente, ¿no? Y ella era productora de Televisa y ahora es trabaja y enseña a cuidar al medio ambiente y enseña a las personas a tener sus propios huertos y a tener una mucho mejor relación con la naturaleza. Imagina, es brutal ese ejemplo, me encanta ese ejemplo, porque no es que se descubra buena o mal en algo, tengo un interés y me doy la oportunidad de estudiar y aprender más, y ese interés me lleva a otra cosa, y esa otra cosa me lleva a otra, y entonces ella podría regresar a ser productora en Televisa, sí, claro, con los ojos cerrados, es buenísima, pero ahora esta puede hacer otras cosas también, polímata, es un ejemplo muy padre. brutal, me encanta, ¿no? Muy, muy padre. Y bueno, Efra, antes que nada, muchas gracias por este tiempo que nos dedicaste. Le agradezco de antemano también a tu hija que te ayudó a acomodar los horarios para que además pudieras ver el final de Mandalorian, lo cual creo que fue bueno. Eh, repítele por favor a la gente, porque creo que es muy importante, dónde te puede escuchar tu podcast, para que sepan dónde lo pueden buscar, dónde te pueden encontrar. Muchas gracias, lo pueden encontrar en Spotify, Entre Mentores DLC, Entre Mentores #DLC o buscando Efraín Mendicuti, o más fácil se las pongo, pueden visitar mi sitio efrainmendicuti.com y ahí van a encontrar el podcast, van a encontrar los talleres, las conferencias, muchas publicaciones, entradas de blog, quiero decir, Claro. que tengo por ahí. Y esa es la manera más fácil. Los invito a seguirme en TikTok como @EfraMendicuti, en Instagram como @EfraínMendicuti. Ahí me encuentran muy fácil. LinkedIn, Efraín Mendicuti. O sea, el que quiera te encuentra, no es así como de no pude, ¿no? Y no te llamas José Pérez, ¿no? Como para, Exacto. me encontré 17 iguales, quién sabe si este es al que estoy buscando, ¿no? Le digo a mi esposa que yo siempre me voy a tener que puede estar muy tranquila porque siempre me portaré muy bien porque soy la persona más encontrable del mundo. Sí, 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 o sea, haces algo raro en alguna red social y se van a enterar, eso es una Exacto. realidad. Oye, bueno, recordarle a la gente, esto es muy, muy importante, que el programa a partir de mañana también ya lo encuentran en YouTube, en Spotify también, en Apple Podcast, en iHeartRadio, para que lo puedan escuchar. Y voy a ser reiterativo y de verdad parece como algo armado así muy, muy de libro, pero no es cierto, lo digo de corazón. Compartan este contenido, igual que los contenidos que tiene Efraín. Si compartimos contenidos que a la gente les ayude a pensar, a que la gente les sirva en algo, digan, oye, me gustó este concepto de polímata, oye, mira, este ejemplo que me contó me gusta, oye, ya sé cómo enfrentar, o me da valor para enfrentar
¿cómo se llama? Todas las tecnologías que están llegando y todo esto, con una persona a la que ayudemos, ya valió la pena el programa de hoy. Y ahora, eso lo digo por lo que estamos haciendo nosotros, pero si ustedes tienen el privilegio de ser quienes están ayudando a esa persona, todavía mejor, porque para salir adelante en este mundo, no hay inteligencia artificial que nos saque adelante, es como lo dijo en algún momento Efraín, es nuestra inteligencia emocional, es lo que podamos hacer nosotros por nosotros y entre nosotros. Es un servicio también el poder compartir este tipo de contenido. Claro. Y darte las gracias, Efraín, de verdad, de todo corazón, Ana. Muchísimas gracias, Efra. Gracias, tío. Gracias a todos los que estuvieron con nosotros esta hora y cacho. Aprendimos muchísimo. Yo me quedo con una idea totalmente diferente a la que tenía hace unas horas. Bueno. Excelente plática, Efra. Es un gusto haberte tenido. Ojalá tengas otro tiempito, que no haya ningún final de ninguna serie para que la pequeña luego no nos acabe odiando. Para tenerte otra vez, porque tenemos mucho de qué seguir platicando contigo. Muchas gracias. Encantado, encantado, claro que sí. Cuando ustedes quieran, aquí me tienen. Muchas gracias por la invitación. Encantado de compartir con ustedes. Nos vemos muy pronto. Vamos a agradecerle a la gente y el próximo miércoles vamos a tener invitado a Federico Treger y vamos a tener una tarde muy interesante con música, con cuentos, con pensamiento, divertida seguramente. Los esperamos a todos. Nos vemos el próximo miércoles en Estereotipos. Bye bye, gracias.